Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto verlos. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, como ya saben, tenemos un tema que me emociona muchísimo y que sé que a ustedes también les interesa, Demet Özdemir. La talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo eso, vamos a profundizar en un aspecto que la ha puesto en el centro de la conversación, que ha generado muchísimos comentarios, y que sinceramente es fascinante, su reciente explosión, su declaración contundente, su no más del pasado. ¿Intrigados? Lo sé. Y con justa razón. Demet siempre ha sido una figura pública, pero también alguien que ha mantenido cierta reserva en cuanto a su vida personal. Y ahora, con estas palabras, con esta actitud, nos invita a reflexionar sobre su trayectoria, sobre sus decisiones y sobre cómo ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa. Es un tema jugoso, lleno de matices y que promete dar mucho de qué hablar. Pero antes de que nos sumerjamos en el análisis y en el chismecito, con respeto, siempre, quiero darles las gracias a todos ustedes, mi comunidad, mi gente. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más calurosa. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor de este canal, la razón por la que me esfuerzo en traerles contenido de calidad y que les interese. Y como siempre les digo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, actualizado, y sobre todo, hecho con mucho, mucho cariño. ¿Ya están suscritos? Perfecto. ¿Listos y preparados? Empecemos entonces. Asterisco asterisco Demet Özdemir, una trayectoria brillante y un corazón que late fuerte asterisco asterisco. Para aquellos que aún no la conocen, aunque ¿quién no la conoce, verdad? Demet Özdemir es una actriz turca que ha trascendido fronteras con su talento, su belleza y su carisma innegables. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos la ha consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación. La hemos visto brillar en series icónicas que han marcado un antes y un después en su carrera. ¿Recuerdan Erkencikus, Pájaro Soñador? Un éxito rotundo. Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de vida que cautivó a la audiencia con su dulzura y espontaneidad. Fue en esta serie donde nació el flechazo, la chispa entre ella y Can Yaman, su coprotagonista. Una relación que, como sabemos, fue muy mediática, muy seguida por los fans, y que, lamentablemente, no tuvo el final que todos esperábamos. Luego la vimos en Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie que aborda temas profundos y complejos, donde Demet demostró su versatilidad actoral al interpretar a Zeynep, una mujer que lucha por encontrar su identidad y su lugar en el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar su más reciente éxito, Farah, Mi Nombre es Farah, donde interpreta a Farah, una mujer fuerte, resiliente, valiente y que enfrenta situaciones límites. En esta serie, Demet nos muestra su capacidad para transmitir emociones intensas y para conectar con el público de una manera profunda. Pero más allá de sus logros profesionales, Demet siempre ha sido una persona reservada en cuanto a su vida personal. Ha intentado con gran esfuerzo mantener su privacidad alejada del ojo público, a pesar de ser una figura constantemente vigilada por los medios de comunicación y por sus miles de fans alrededor del mundo. Aunque siempre ha sido amable y atenta con sus seguidores, ha sabido establecer límites y proteger su intimidad. Sin embargo, como cualquier ser humano, Demet ha tenido sus altibajos, sus amores y desamores, sus momentos de alegría y tristeza, y por supuesto, ha tenido que lidiar con las críticas, con la presión constante de la fama y con las expectativas que se depositan en ella. Asterisco asterisco El no más del pasado, un grito de libertad y empoderamiento asterisco asterisco. Y es precisamente en este punto donde entra en juego su reciente explosión, su declaración contundente. En una reciente entrevista, o tal vez a través de sus redes sociales, los detalles aún son un poco difusos, pero la esencia es clara. Demet ha lanzado un mensaje que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Ha dicho, en esencia, no más del pasado. Ha manifestado que está cansada de que la definan por sus antiguas relaciones, por los rumores, por los chismes que circulan en los medios, y que ha decidido enfocarse en su presente y en su futuro. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras aparentemente sencillas, pero cargadas de significado?
creo que hay varios factores importantes a considerar para entender la profundidad de esta declaración y el significado que tiene para Demet. ****1. La presión mediática, el escenario implacable de la fama ****. En primer lugar, debemos reconocer la inmensa presión mediática que enfrenta Demet, como cualquier figura pública. Está constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los paparazzi, de los comentaristas de espectáculos y de las redes sociales. Sus relaciones sentimentales, sus decisiones profesionales, sus looks, sus declaraciones, sus movimientos, absolutamente todo es analizado, comentado, juzgado y a veces incluso manipulado. Esta constante exposición puede ser extremadamente agotadora, puede minar la autoestima y puede generar una necesidad imperiosa de proteger la propia privacidad y, por supuesto, la salud mental. Imaginen la sensación de no poder hacer nada sin que se convierta en noticia, sin que se genere una opinión pública, muchas veces infundada o malintencionada. ***2. La necesidad de crecimiento personal, la evolución como motor de vida ***. En segundo lugar, creo que esta declaración refleja una clara necesidad de crecimiento personal. Demet, como cualquier persona, ha madurado a lo largo de los años. Ha aprendido a lidiar con la fama, a gestionar sus emociones, a establecer límites y a enfocarse en lo que realmente le importa en la vida. Ha enfrentado situaciones difíciles, ha aprendido de sus errores y ha ganado la sabiduría que solo la experiencia puede brindar. En este proceso de crecimiento es natural que quiera dejar atrás lo que no le aporta, lo que le genera negatividad, lo que la ata al pasado y que no le permite avanzar. Es una decisión valiente y necesaria para poder seguir evolucionando y alcanzando su máximo potencial. ***3. La búsqueda de la autenticidad, ser fiel a uno mismo ***. En tercer lugar, creo que esta declaración es una manifestación de su deseo de autenticidad. Demet es una persona que valora mucho ser fiel a sí misma, a sus valores, a sus deseos y a sus ideales. Quiere ser auténtica, transparente y genuina. Quiere vivir de acuerdo con sus propias reglas, sin que las expectativas de los demás la condicionen. Dejar atrás el pasado es, en este sentido, una forma de liberarse de las opiniones ajenas, de las presiones sociales y de construir su propia identidad, basada en sus propias experiencias, aprendizajes y elecciones. ***4. El impacto de las relaciones sentimentales, lecciones de amor y desamor ***. Además de los factores mencionados, no podemos ignorar el impacto que han tenido algunas de sus relaciones sentimentales en su vida y en su percepción pública. Como mencionamos, la relación con Can Yaman, su compañero en Erkentzikos, fue muy seguida y mediática. La química entre ellos era innegable y su romance, dentro y fuera de la pantalla, generó una gran expectación. Aunque el final de su relación fue doloroso, seguramente le dejó importantes lecciones sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la gestión de su vida personal bajo el foco público. Posteriormente su matrimonio con Oğuzhan Koç, a pesar de su corta duración, también fue muy comentado. Aunque la relación no prosperó, seguramente le brindó la oportunidad de aprender sobre el matrimonio, sobre la importancia de la compatibilidad y sobre la búsqueda de la felicidad personal. Estas experiencias, aunque puedan haber sido dolorosas, han contribuido a su crecimiento personal y le han enseñado a proteger su corazón y a tomar decisiones que la beneficien a largo plazo. ¿Qué implica exactamente este no más del pasado? Entonces, ¿qué implica exactamente este no más del pasado? Significa que va a dejar de hablar de sus antiguas relaciones. Que no quiere ser asociada con su pasado profesional. O simplemente que está decidida a vivir el presente sin que el pasado la condicione y la defina. Creo que es una combinación de todo lo anterior. Demet está cansada de que la definan por sus relaciones sentimentales, por los rumores y los chismes que circulan en los medios y en las redes sociales. Quiere ser valorada por su trabajo, por su talento actoral, por su dedicación, por su personalidad. Quiere ser vista como una mujer fuerte e independiente, exitosa, con sus propios sueños y aspiraciones. También creo que está decidida a dejar atrás las energías negativas, a rodearse de personas que la apoyen, que la impulsen y que la valoren por quien es. Está en un momento de transición, de cambio, de renacimiento. Y eso es algo muy valioso, muy importante y por supuesto, admirable. ¿Cómo se ha manifestado esta explosión? El lenguaje de la libertad ***. Ahora bien, ¿cómo ha manifestado Demet esta explosión?
¿Cómo ha expresado este deseo de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente y en el futuro? Como mencioné al principio, los detalles aún son un poco difusos, pero podemos deducir algunas posibles formas en las que ha expresado su postura. Declaraciones en entrevistas. Es probable que haya dado alguna declaración en entrevistas recientes, expresando su cansancio por la atención mediática sobre su vida personal y su deseo de ser valorada por su trabajo. Mensajes en redes sociales. Podría haber utilizado sus redes sociales y Instagram, principalmente, para enviar mensajes sutiles o directos sobre su nueva postura, compartiendo reflexiones sobre el empoderamiento, la autenticidad y la importancia de vivir el presente. Comportamiento en eventos públicos. Quizás haya evitado hablar de ciertos temas en eventos públicos, haya reducido su interacción con ciertas personas en redes sociales o haya tomado decisiones profesionales que reflejen su nueva postura, como elegir proyectos que le permitan demostrar su talento actoral y alejarse de los chismes y los rumores. Nuevas prioridades. Es posible que se haya enfocado en fortalecer su círculo de amigos y familiares, en cuidar su salud mental y física, en viajar, en dedicar tiempo a sus hobbies y pasiones, y en proyectar su carrera profesional hacia nuevos horizontes. Es importante recordar que Demet es una persona pública, pero también es un ser humano con emociones y sentimientos. Tiene derecho a proteger su privacidad, a establecer sus propios límites y a decidir cómo quiere ser percibida por el público. Su no más del pasado es, en definitiva, una declaración de empoderamiento, de autoafirmación, de libertad y de la valentía de tomar las riendas de su propia vida. Un mensaje inspirador, el poder de la reinversión. Este cambio de actitud, esta decisión de soltar lastre, de liberarse de las cadenas del pasado, puede ser muy inspirador para muchas personas. Nos recuerda que todos tenemos el poder de reinventarnos, de dejar atrás lo que nos impide avanzar, de construir una vida que nos haga felices y de tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. Nos recuerda que el pasado no define nuestro futuro y que siempre podemos elegir empezar de nuevo, con más fuerza, más sabiduría y más determinación. En un mundo donde la opinión pública es tan volátil y donde las redes sociales pueden ser tanto una bendición como una maldición, es admirable ver a una figura pública como Demet Özdemir tomar las riendas de su propia narrativa y defender su derecho a la privacidad y a la autenticidad. Reacciones y críticas. El debate está abierto. Por supuesto, no todas las reacciones ante esta postura son positivas. Siempre habrá quienes critiquen esta decisión. Algunas personas podrían pensar que Demet debería ser más transparente, que debería dar explicaciones sobre sus antiguas relaciones, que debería aceptar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Es comprensible que algunas personas sientan curiosidad y quieran saber más sobre su vida, pero también es fundamental respetar sus límites y su derecho a la privacidad. Sin embargo, creo que cada persona tiene derecho a decidir cómo gestionar su vida, cómo proteger su intimidad y cómo quiere ser percibida por el mundo. Si Demet ha decidido cerrar ciertas puertas, es porque considera que es lo mejor para su bienestar, para su salud mental y para su felicidad. Mi opinión, celebrando la valentía y el crecimiento. En mi opinión, este no más del pasado, es una señal de madurez, de crecimiento personal y de la valentía de tomar las riendas de su propia vida. Demet está aprendiendo a vivir de acuerdo con sus propios términos, a priorizar su salud mental y a enfocarse en lo que realmente le importa, su carrera, sus proyectos, sus sueños, su felicidad y su bienestar. Y eso es algo que merece ser celebrado, respetado y apoyado. Es un mensaje muy importante para todos nosotros. Tenemos el derecho y la capacidad de decidir cómo queremos vivir, de dejar atrás lo que nos hace daño y de construir una vida que nos llene de alegría y satisfacción. Conclusión y pregunta final, los leo en los comentarios. En resumen, hoy hemos hablado sobre la explosión de Demet Özdemir, su declaración de no más del pasado. Hemos analizado el contexto, los factores que la han llevado a tomar esta decisión, las posibles implicaciones de esta nueva postura y las reacciones que ha generado. Hemos explorado el impacto de la presión mediática, la búsqueda de la autenticidad, la necesidad de crecimiento personal y el aprendizaje que nos dejan las experiencias del pasado. Hemos celebrado la valentía de Demet al decidir vivir su vida de acuerdo con sus propios términos y a defender su derecho a la privacidad y a la felicidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la declaración de Demet?
Creen que es una buena decisión. Creen que está en lo correcto al querer dejar atrás su pasado y enfocarse en el presente y en el futuro. ¿Les parece inspirador su mensaje? ¿Qué esperan ver en su carrera en los próximos años? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conectar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y siempre los leo con atención. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que los quiero mucho y que sus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden a vivir la vida, a ser auténticos y a perseguir sus sueños.